Washington Yepes comparte un diálogo con la invitada. Pichincha Universal. Son las 10:35 minutos. Tremendo aguacero en Quito, al menos por este sector de la Vicentina, la Floresta. También me informan que llueve en el valle y en el sur de Quito, este 30 de abril, fin de mes. Oye, a propósito de fin de mes, le voy a preguntar, buenas tardes a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, ¿cómo están haciendo los gobiernos provinciales para atender esto de pagar los emolumentos, los sueldos a sus empleados, que obviamente están trabajando, porque lo están haciendo a través de teletrabajo, la mayoría en los gobiernos provinciales del país? Muy buenas tardes, prefecta, ¿cómo está? Le escuchamos. ¿Cómo está, estimado Washington? Buenas tardes, un saludo a toda la gente que nos escucha en esta tarde fría, una tarde de lluvia. Haciendo un gran esfuerzo, estimado Washington, el lograr que nuestros trabajadores, funcionarios, en estos momentos reciban los saberes es un tema fundamental. Sin embargo, estamos enfrentando problemas de caja. Me quiero referir básicamente a la disponibilidad de recurso físico de dinero en el gobierno provincial. Yo quiero recordarles que nosotros somos un gobierno provincial que no recauda ingresos propios, a diferencia de los municipios. Los municipios tienen sus empresas de agua potable, de alcantarillado, desechos sólidos, y esto hace que puedan tener ingresos propios. Nosotros hemos recibido hasta la fecha, Washington, el 47% de la cuota de equidad del mes de febrero. Esto voy actualizando porque poco a poco aumentando la deuda del gobierno central. Esto significa que nos están debiendo el 53% del mes de febrero, nos están debiendo marzo, nos están debiendo abril, nos están debiendo como usted señala, estamos a 30, ya empieza el nuevo mes, nos estarían ya debiendo mes de mayo. Entonces la situación financiera es una situación compleja. Nosotros hicimos una reasignación presupuestaria para en este momento contratar exclusivamente lo que tiene que ver con la emergencia y sin duda cuidar el tema de también de nuestros trabajadores y empleados. El día de hoy, precisamente, he circulado una carta a los funcionarios del gobierno de la provincia de Pichincha, señalándoles el gran esfuerzo que estamos haciendo como institución para esto, señalándoles la necesidad de utilizar de la forma más adecuada y transparente los recursos que tenemos en nuestra institución y sobre todo, a pesar de que sin duda también enfrentamos riesgos porque somos seres humanos, tenemos familias, nuestra tarea es estar en este momento junto a la comunidad, en primera línea, trabajando, sirviendo, atendiendo todos los temas. Este invierno también Washington no nos ha dado tregua con los temas viales. Estamos el día de hoy, por ejemplo, estuvo todo nuestro equipo de emergencia vial en San José de Minas, abriendo un cierre, tuvimos cierre en la Loa Unión del Toachi, tuvimos cierres en la Calacalí Río Blanco. Lo de Tandati fue un golpe durísimo, ahí se nos fue toda una montaña, 3 recintos productores de leche completamente aislados, así que estamos trabajando. Pichincha Humana desplegada también, nuestros compañeros de todo el área de desarrollo humano repartiendo canastas solidarias, los compañeros de apoyo a la producción trabajando en la venta de canastas, los compañeros de economía popular y solidaria dedicados a las canastas solidarias, al armaje de las canastas solidarias, a las ferias comunitarias. Hemos activado también ya nuestros viveros. El día de mañana estaré en persona visitando los viveros de la provincia, porque ya la demanda de nuestros agricultores y campesinos son las plantas, el abono, las semillas. Así que haciendo un gran esfuerzo Washington, pero acompañando a nuestra ciudadanía, acompañando a nuestros cantones, a nuestras parroquias rurales. Pichincha Universal. Sí, prefecta, digo, antes de pasarle a preguntar las resoluciones que se tomaron en el gobierno de la provincia, para complementar este primer tema, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que solo se entregará asignaciones a los que tengan 0 en sus cuentas. Y también dijo
que algunos gobiernos seccionales, hablo de cantones y de prefecturas, tenían plata y no han gastado. Algo así dijo, algo así. ¿Cómo analiza usted esta situación? Señaló que, sobre todo los gobiernos municipales, algunos gobiernos municipales, como siempre, no dio información a detalle, no dijo qué municipios, dejó en tela de duda, tenían grandes cantidades económicas que no se habían movido de las casas de los gobiernos autónomos descentralizados. Este no es nuestro caso, nos encantaría que sea nuestro caso, más bien recordarle al gobierno central que a Pichincha le está adeudando 33.219.019.08. Esos son los recursos que en este momento nos adeudan al gobierno de la provincia de Pichincha. Correcto. ¿Qué pasó hoy en la sesión del Consejo? ¿Cómo definieron y técnicamente cómo se va a implementar operativamente también esto de mantener el semáforo rojo en los 8 cantones de la provincia de Pichincha, prefecto? Una sesión, Washington, bastante importante, una sesión en la que tuvimos la posibilidad de interactuar los 8 municipios de la provincia de Pichincha y también las 53 parroquias rurales con sus representantes, que son los consejeros de la provincia. Tomamos varias resoluciones. Primero, respaldar a los COEs cantonales de la provincia de Pichincha para mantenerse en semáforo en rojo. El objetivo es precautelar la vida y la salud de los habitantes de Pichincha. Hemos sostenido que mientras no haya evidencia científica y estadística contundente que demuestre que hay un descenso sostenido en la curva de contagios y así como solidez en el sistema de salud, es muy difícil que salgamos del semáforo en rojo. También hemos tomado la decisión de coordinar y llevar adelante decisiones conjuntas dentro del COE provincial para el manejo y tratamiento de las diferentes fases de la pandemia. Ahí, bajo la reflexión que discutíamos el día lunes con usted, no se puede hablar de 253 territorios divididos, no podemos hablar de 8 cantones que operan por su lado. Nosotros necesitamos comprender que actuamos de manera coordinada, de manera organizada, tenemos vinculación los unos con los otros y por eso es importante, Washington, que las decisiones que tomemos en la provincia, los 8 alcaldes, la hagamos conjuntamente con el gobierno de la provincia de Pichincha y el COE provincial. Otro tema importante, Washington, se autorizó también el crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador, con el BEDE, para lograr este crédito que nos permitirá básicamente comprar recursos para la emergencia sanitaria. Nuestra prioridad en Pichincha, como le había dicho el día lunes, son las pruebas y seguimos en ese esfuerzo. A propósito, le comento, Washington, usted el día lunes me preguntaba por las pruebas, quiero decirle que hoy hemos recibido ya la primera parte de nuestra dotación, ya tengo en mis manos, por eso lo puedo anunciar, 3,000 pruebas rápidas para el cerco epidemiológico de la provincia de Pichincha, que es nuestro compromiso. Estas pruebas se harán en el marco del protocolo de este control efectivo que estamos llevando adelante con nuestros municipios, con nuestras juntas parroquiales en la provincia de Pichincha. ¿Y cómo se van a distribuir las pruebas, prefecta? Son 20,000 cerca de 20,000 pruebas, ¿no? ¿Cómo se van a distribuir? Determinando qué aspectos técnicos, básicamente. Washington, le decía, son pruebas básicamente dirigidas al control del cerco epidemiológico. Voy a explicar esto. Por favor. Cuando usted tiene un paciente que ha dado positivo y ese paciente está en cuarentena, su familia está en cuarentena, por el contacto que ha tenido durante los 25 días que nos dice la academia, ha mantenido contacto con un sinnúmero de personas, esas personas también pasan a ser parte del cerco epidemiológico. Algunas de estas personas presentan síntomas y es ahí en ese momento en donde urge realizar las pruebas, porque salimos de la duda si realmente las personas que están en el cerco están contagiadas y deben permanecer en cuarentena y deben ser parte de ese cerco epidemiológico. Por eso nuestro
nuestro contingente de pruebas está destinado precisamente para hacer el control efectivo de este cerco epidemiológico. Y esto aclaro porque después no esperen que tengamos abiertos nuestros centros de salud haciendo pruebas a todo el mundo. Con los pocos recursos que tenemos y con la necesidad de acompañar el cerco epidemiológico, nuestra contribución es lograr que de manera efectiva sepamos quiénes deben estar en cuarentena y quiénes no deben estar en cuarentena. Más aún tomando en cuenta, Washington, que en este momento existe un gran número de personas positivas de COVID que no presentan síntomas. Así que este será el protocolo y el mecanismo con el cual llevaremos adelante nuestras pruebas en Pichincha. Ya, estas pruebas, y esto vale también que la ciudadanía sepa perfecta, van a ser aplicadas en donde se habla de 3 centros de salud, ¿no? De Pichincha Humana. Sí, Washington, nosotros vamos a tener 3 centros de salud de los 11 de Pichincha Humana, pero además estamos discutiendo en este momento poder hacerlo en nuestras unidades móviles de salud. Estamos definiendo el protocolo, esto el Ministerio de Salud tiene que aprobarnos, así que estamos dando un salto en algo que nos parece importante. Para no dejar suelto, nuestros centros serán Rumiñahui, El Condado y Villaflor. Pero adicional a eso, como le decía, estamos discutiendo hacerlo con la unidad móvil, porque estamos trabajando mucho en algo que los académicos nos están recomendando. Nuestros académicos de la Universidad Católica, de la UTE, de la Universidad Central, que vienen acompañando el trabajo del gobierno de Pichincha, nos hablan de la búsqueda activa. Y esta búsqueda activa la podemos hacer con nuestras unidades móviles, así que ese será el protocolo de cómo vendrán trabajando los funcionarios de Pichincha Humana que asumen esta tarea, estimado Washington, desde el día de mañana. Usted dijo que la medida del aislamiento se va a mantener, o el semáforo rojo, mientras no exista la evidencia científica y estadística contundente de descenso de la curva de contagios y solidez del sistema de salud. Esto suena técnicamente excepcional, pero ¿cómo se va a lograr entonces esto? Lograr tener esa evidencia científica y estadística contundente. Me imagino yo que debe haber una estrecha colaboración y trabajo técnico-científico con el COE nacional y los COEs provinciales, en el caso de Pichincha con el COE provincial pichinchano, ¿no, perfecta? Mire, Washington, yo quiero ser muy sincera. Transparentar las cifras es fundamental para pasar a una siguiente etapa. Es muy preocupante la forma en que se están presentando las cifras. El gobierno nacional ha tomado la decisión de no reportar los casos positivos de COVID que fueron diagnosticados con las pruebas rápidas. Eso es lo que pasó este fin de semana. Recuerde usted que estuvimos sin información. En el caso de Pichincha, esta decisión deja fuera de la estadística oficial al 20% de los casos positivos. Estamos diciendo que 1 de cada 5 habitantes de Pichincha que sufren de coronavirus no son parte de la estadística oficial. En nuestros cálculos estaría dejando fuera a 283 personas. Para contestarle la pregunta, nosotros necesitamos trabajar en 2 sentidos y aquí en Pichincha lo tenemos que hacer. La una es llevar el control adecuado del cerco epidemiológico y la segunda, Washington, es lograr tener mayor número de pruebas, tanto rápidas como PCR. Complementar estos 2 tipos de pruebas, porque a veces la gente dice, ¿cuál es la prueba que necesito hacer, la rápida o el PCR? Debemos comprender que son 2 tipos de pruebas complementarias. Entonces, mientras más pruebas rápidas y de PCR tengamos, de mejor forma nos vamos a acercar al real diagnóstico de contagios que tiene nuestra provincia. Entonces, tareas como estas son las que tenemos que asumir y por eso celebramos que nuestros gobiernos locales, que el municipio, que el gobierno provincial, que los municipios puedan también los recursos que tienen destinar a esto. Tener un control adecuado del cerco epidemiológico y ojalá tener el mayor número de pruebas, tanto rápidas como de PCR en la provincia. Y claro, también con la contribución del sistema de salud. Por eso le decía a Washington, hay temas que el gobierno central no puede deslindarse.
Y parte de esa es la responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud en la toma de pruebas, porque además son ellos los que tienen los recursos y tienen además la capacidad operativa y logística de poder hacer una compra grande, de poder traer las pruebas y hacer una distribución adecuada en nuestras provincias. Hasta la fecha, de lo que se nos reporta, según las cifras nacionales, habrían en Pichincha 6.000 pruebas que se han tomado, 6.268 con PCR. Esperamos, Washington, que siga aumentando el número de pruebas rápidas y de PCR que está haciendo el gobierno nacional en la provincia. Esto de la transparencia en la información sigue siendo una necesidad vital, fundamental, perfecta, porque hoy justamente le escuché a la periodista Andrea Bernal, periodista ecuatoriana que trabaja en una cadena colombiana NTN 24, señalar datos que realmente son alarmantes, ¿no? Allí se señala que, de acuerdo a los registros del registro civil, me permite la redundancia, al menos hay más de 9.000 muertos solo en la provincia del Guayas entre los meses de abril, marzo y abril. Es decir, supera en cantidades realmente tremendas la cifra oficial que da el régimen, que es de 800, un poco más de 800 muertos a causa del coronavirus. Consecuentemente, esto de transparentar cifras se vuelve una necesidad, pero urgente, fundamental, para que sinceramente podamos los ecuatorianos entender la dimensión de lo que está atravesando el Ecuador en estos momentos. Perfecta, me permite un poco el análisis para pedirle a usted también una reflexión. Fundamental. Yo le voy a decir sin ambajes cuál es mi percepción. Mi percepción es que están buscando maquillar las cifras para justificar la decisión que fue anunciada el día domingo. Es inadmisible que sin información, sin pruebas, sin el número de pruebas necesarias, sin que haya una transparentación y una homologación de las pruebas entre lo que dice el gobierno nacional, lo que dice el INE, lo que dice el registro civil, podamos tomar decisiones como estas. Solamente en los casos de Pichincha que hemos revisado ha habido un incremento del 49% de casos. La situación en nuestros cantones es bastante heterogénea. En algunos cantones, como por ejemplo en Cayambe, el incremento es del 200%, o en Puerto Quito el incremento es del 150%. Esto da cuenta de que es importantísimo transparentar las cifras. Por eso, en el plan que nosotros pusimos a consideración de la ciudadanía, el primer elemento era poder transparentar las pruebas. Así que Washington, vamos a hacer un gran esfuerzo aquí en Pichincha. Seguimos en el control del cerco epidemiológico. Esto también es clave. De hecho, hoy estamos discutiendo con varios de los cientistas que son parte de la academia la posibilidad de dar un salto cualitativo a un control del cerco epidemiológico familiar y comunitario. Estamos preparándonos para eso. Creo que todo el mes de mayo tiene que ser una fase de preparación para evitar lo que estamos viendo en otros países. Mire, Washington, lo que está pasando en Alemania. Alemania flexibilizó la medida de la cuarentena y ha aumentado el número de contagios. En España, por la flexibilización que se dio este fin de semana, se habla de que los casos se han triplicado. Por lo tanto, no podemos ser irresponsables en esta medida. Así que yo creo que gran parte de este disfraz de las cifras, este maquillaje de las cifras, es para justificar una decisión que además ha tenido un rechazo general. Y en la misma lógica, mire usted, después de 2 meses de lucha, China se ha convertido en el primer país del mundo en someter al virus bajo un efectivo control. En Wuhan, que fue el epicentro del contagio, una ciudad con aproximadamente 11 millones de habitantes, una superficie que podríamos compararla con la provincia de Azuay, después de 72 días de cuarentena y aislamiento, se la ha levantado. Pero después de cumplir estas normas específicas, transparentar cifras, detener la curva de crecimiento, tener el número de pruebas necesarias, con responsabilidad las cosas pueden ser manejables y la convivencia con el virus puede ser sin que colapsemos el sistema sanitario y por lo tanto evitando muertes.
Correcto, prefecta. Una última reflexión, puesto que mañana es 1 de mayo. Me parece importante que usted se pronuncie respecto de la situación política, económica de los trabajadores ecuatorianos. Hoy en la mañana, la asambleísta Holguín, que es de su partido, señalaba que hay 400.000 despedidos en este último periodo en el Ecuador. Es una cosa realmente tremenda, ¿no? Y perversa desde mi punto de vista. Así coge al Ecuador este 1 de mayo del 2020, perfecto. Washington le decía, no tenemos un plan sanitario, el Ecuador en este momento no tiene un plan para la crisis económica, y estos datos que Marcela Holguín señalaba hoy en la mañana develan el rol que ha tenido el gobierno nacional de cara a la enorme responsabilidad con los trabajadores de nuestra patria. Además, que es tan irónico, Washington, hoy nos damos cuenta que sin el trabajo, sin la fuerza de trabajo, sin la energía, sin el compromiso de nuestros obreros, de nuestros trabajadores, las economías no serían las mismas. Por eso nuestro total rechazo a que este gobierno siga intentando gravar al trabajo y no al capital. Además de los pocos ciudadanos y ciudadanas que en este momento cuentan con un empleo estable, con un trabajo estable, ya sea público o privado. Esto es inminente. Hay grupos de mayor impacto en la provincia de Pichincha, y uno de los grupos con mayor impacto son los pobres urbanos, que son los que están ahora en el desempleo. Los estratos bajos del sector del servicio y el comercio también son otros de los afectados, porque los comercios están cerrados, porque ya no pueden estar en el día a día en la venta. Son miles de trabajadores que pertenecían a los sectores del servicio y el comercio que hoy están en el desempleo, y también los trabajadores que son parte del sistema productivo exportador. Estos son los grupos más afectados que en este momento se encuentran en el desempleo en Pichincha, y este 1 de mayo no solamente nos toma en el marco de esta emergencia sanitaria, sino en el profundo dolor de sentirnos abandonados por este gobierno que ha decidido proteger a los más débiles y no se ha puesto del lado de los trabajadores. Como siempre, este 1 de mayo será un 1 de mayo combativo, un 1 de mayo exigiendo derechos y exigiendo que no se les deje en el desamparo a los trabajadores del Ecuador. Muchas gracias a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Y con esto, mis queridos amigas y amigos, estamos culminando la jornada informativa de la presente semana. Como ustedes conocen, pues el día de mañana estaremos nosotros en nuestras jornadas informativas, no habitualmente, puesto que es un día feriado a nivel nacional. Sin embargo, estaremos haciendo cobertura de los sucesos informativos y hora tras hora les estaremos transmitiendo lo que sea necesario informar para conocimiento de la colectividad pichinchana y ecuatoriana. Somos generadores de información. Punto Noticias.